Hola, 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 maestros en ejercicio y maestros en formación. Soy Joana Álvarez y hoy bienvenidos a Voces en Diálogo, su podcast de análisis y reflexión educativa. Hoy tenemos un tema fundamental: competencia, diversidad y enseñanza del lenguaje. Un análisis crítico desde los lineamientos curriculares, los estándares básicos por competencias y el pensamiento de María del Pilar Núñez. Para ser más específicos, abordaremos la enseñanza de la lengua castellana en contextos de diversidad y las tensiones que surgen entre la educación por competencias y la inclusión de las diferencias en el aula. El objetivo de este episodio es analizar los propósitos de los lineamientos curriculares de lengua castellana y los estándares básicos de competencias en lenguaje, cuestionando si realmente promueven una educación para la diversidad o si por el contrario refuerzan modelos de homogeneización. Acompáñenos en esta reflexión. Para comenzar, revisemos los propósitos generales de los lineamientos curriculares de lengua castellana. Según el Ministerio de Educación Nacional, estos buscan desarrollar competencias comunicativas, cognitivas y prácticas, promoviendo la comprensión y producción textual, la interpretación de discursos y la interacción social. Por su parte, los estándares básicos de competencias en lenguaje establecen niveles de desempeño en lectura, escritura, oralidad y análisis textual. No obstante, surge una pregunta clave: ¿garantizan realmente estos estándares una educación inclusiva para la diversidad o refuerzan un modelo que favorece ciertos tipos de aprendizaje en detrimento de otros? Para responder a esa pregunta, es crucial entender el concepto de competencia según el Ministerio de Educación Nacional. Este lo define como la integración de conocimientos, habilidades y valores orientados a desempeños eficientes en entornos laborales concretos. Este enfoque ha sido ampliamente criticado. Como menciona Perron, la educación basada en competencias ha llevado a un proceso de desposesión simbólica del docente, reduciendo su rol a facilitador de contenidos en lugar de referente para el pensamiento crítico. Desde esa perspectiva, Núñez señala que los currículos estandarizados ignoran las particularidades de los estudiantes, imponiendo ritmos y formas de aprendizaje uniformes. Este modelo es problemático en contextos de diversidad, ya que al evaluar según desempeños homogéneos, se margina a quienes requieren ajustes razonables para aprender. El enfoque de competencias prioriza la funcionalidad del lenguaje, pero muchas veces deja de lado su dimensión crítica y creativa. La enseñanza de la lengua no puede reducirse a una habilidad técnica, debe ser un aspecto de encuentro con la diversidad de voces y discursos. En un país tan diverso como Colombia, el modelo de competencias plantea un desafío. ¿Es posible que todos los estudiantes alcancen los mismos estándares sin reconocer sus diferencias culturales, lingüísticas y cognitivas? Para lograr una verdadera inclusión, no basta con adaptar los estándares existentes. Es necesario resignificar el concepto de competencias en función de la diversidad. Maestros, ¿qué podemos hacer para que la enseñanza de la lengua castellana sea verdaderamente inclusiva? Primero, es fundamental resignificar el concepto de competencia desde una perspectiva más humana y menos técnica. Como sugiere María del Pilar Núñez, los lineamientos curriculares deben incorporar la diversidad como un eje estructural y no como uno añadido. Es necesario flexibilizar los tiempos de aprendizaje y reconocer que la competitividad no puede ser el único parámetro de evaluación en una sociedad heterogénea. En lugar de centrarnos exclusivamente en desempeños medibles, podríamos considerar la competencia como la capacidad de dialogar con el otro, de construir significados compartidos y de expresar la propia identidad dentro de una comunidad diversa. Para ello, los lineamientos curriculares deben dejar
de lado la visión estática y abrirse a metodologías flexibles que permitan a cada estudiante desarrollar su potencial de manera auténtica. Esto incluye el uso de pedagogías críticas, narrativas, diversas y enfoques interseccionales. La diversidad debe ser asumida como la estructura principal de la educación, promoviendo una enseñanza que no vea la diferencia como un problema, sino como una riqueza. El problema no son las diferencias, sino las desigualdades que convierten la diferencia en una etiqueta de conflicto. Así, una educación para la diversidad debe integrar propuestas pedagógicas que permitan el acogimiento de las diferencias. En ese momento, el desafío más grande es asumida por los maestros, quienes deben reconocer los propósitos de los documentos básicos reglamentarios, el concepto de diversidad y la dinámica de este en el aula. En este sentido, deben poder establecer nuevas metodologías y formas de evaluación dentro de la enseñanza del lenguaje en el aula. Como sugiere Paulo Freire, el lenguaje es una herramienta de emancipación y no se puede seguir enseñando la lengua como un simple código que debe ser dominado para aprobar una prueba, sino como un medio de transformación social y personal, no medible en términos tradicionales, pero esencial para la comprensión de diferentes contextos. La enseñanza del castellano debe ir más allá de la norma lingüística y convertirse en una práctica viva que fomente el pensamiento crítico, la creatividad y la inclusión. Maestros, hoy hemos explorado cómo la educación por competencias impacta la enseñanza del lenguaje y su relación con la diversidad. Hemos visto que, si bien los lineamientos curriculares buscan estandarizar la educación, es necesario cuestionar si realmente favorecen la inclusión. La clave está en resignificar el concepto de competencia como un proceso de construcción de sentido en el que todas las voces sean reconocidas. Hasta aquí nuestro análisis sobre la enseñanza de la lengua castellana y la diversidad. Esperamos que esa reflexión haya sido enriquecedora. Los invitamos a seguir debatiendo sobre este y otros temas educativos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.